deportes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Ayer, en la tarde-noche, me llamaron para decirme que había fallecido un compañero muy querido, Ariosto Sosa Valerio. Y entonces escribí unas líneas que la puse a circular por correo electrónico, por internet, comunicándole a nuestros compañeros, camaradas, compañeras, el hecho. Ariosto Sosa es de los que no se van, aunque haya fallecido en el día de ayer. Es historia, es ejemplo, es socialismo, es heroísmo, es Partido Socialista Popular, fue de los primeros militantes cuando se reimplantó en el país. Partido Comunista Dominicano, casi toda la vida, y Movimiento Camañista como continuidad. Fue y es Revolución de Abril de 1965. Guerra patria contra el invasor. Fue Camaño, Fran Ferreira, el organismo de él, la célula de él en el PCD y más tarde se llamó Fran Ferreira en honor a otro de los combatientes nuestros en abril de 1965, un gran militante. Ariosto, militante ejemplar de una persistente ruta de ideales y rebeldía. Comunista siempre, toda la vida. De la especie insobornable e inclaudicable. De los imprescindibles y las imprescindibles. Permanentemente abrazado al sueño de una sociedad solidaria, plena de igualdad y felicidad colectiva, desbrozando siempre la ruta hacia ella. Aún sin piernas, porque a consecuencia de una diabetes muy severa, le cortaron primero una pierna y después otra. Nunca dejó de luchar, de marchar. Estuvo siempre en las marchas verdes. Jamás rehuyó el combate. Así pensaba. Él escribió una columna en todos estos últimos meses, años, decía, así pienso, así actúo. Y que decía también, el título era Recordar para no olvidar. Así pensaba Ariosto, así actuaba, suficiente para recordarlo y no olvidarlo jamás. Así seguirá marchando, así continuará combatiendo, hasta la victoria siempre, querido camarada. Hoy Tiro al Blanco podía estar muy triste, siempre apenas que no podamos ver físicamente, conversar, compartir con un camarada como Ariosto. Sin embargo, pienso que no me equivoco si digo que todos los militantes del movimiento camañista, del cual Ariosto era de la dirección central, de la coordinación central, hoy lo que sienten es orgullo. Orgullo de haber tenido un camarada de ese calibre. No hubo dificultad que no venciera.
Nos conocimos muy jóvenes en abril y en el periodo inmediato posterior, él vivía también en la zona colonial. Vi a sus hijos crecer desde muy pequeñito, prácticamente nacer. Y Ariosto se ganaba el cariño de la gente. Fue un buen estudiante, un buen agrónomo, se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un libro publicado muy importante sobre la técnica del goteo. Desempeñó funciones y fue además de la Asociación de Profesionales Agrícolas, la AMPA, durante muchos años. Estuvo una temporada en Asua, ¿no? Y era un consagrado profesional de una honestidad impecable. Capaz, escribía muy bien. Deja un libro muy importante que todavía no se ha publicado. Estábamos en contacto precisamente sobre eso, permanentemente. A propósito de esa columna, Recordar para no olvidar, donde va relatando acontecimientos históricos relevantes, de la historia un poco atrás, pero sobre todo de la historia reciente. Lo de abril, los héroes y heroínas de abril, hay semblanzas, reseñas, 12 de enero, en fin. Tiene una riqueza extraordinaria. Y nos comunicaron que hoy no hay ceremonia, la familia, sus hijos, porque él pidió que lo cremaran. Y eso tiene un procedimiento de unos días. Vamos a anunciar, vamos a invitarlas a ese homenaje que tenemos que hacerle a Ariosto, que me parece que el último de sus artículos fue sobre el coronel Fernández Domingo, a propósito de antes de ayer, del aniversario de su muerte en combate. Y hace una reseña como la que él sabía hacer. Ariosto participaba en todas las actividades nuestras, permanentemente, y estuvo recientemente en lo que fue el desenlace, el acto de desenlace de anuncio de los resultados del segundo Congreso Camañista frente al edificio Copelo. Hay unas fotos muy lindas, voy a rescatarlas, de Ariosto con la camiseta Camaño Vive, con la gorra Camaño Vive, y siempre, naturalmente, abrazando este proyecto en la lógica de continuidad de lo que fue su organización por décadas, el Partido Comunista Dominicano, que compartimos también juntos y juntas una parte de lo que estamos en el movimiento camañista. Así que nuestro homenaje, nuestro abrazo a su familia. No hay espacio para la tristeza cuando hay un ejemplo de esa envergadura. Había que verlo en su silla de ruedas con el entusiasmo que participaba en las movilizaciones y en las luchas. Nuestro abrazo permanente a Ariosto, nuestro querido Ariosto. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al dado, tiro al blanco. Bien, pasamos entonces a lo inmediato. Aquí hay una serie de patriotas de ocasión
de patriotas oportunistas, de esos que dicen defender la independencia y la soberanía, en determinado momento donde pasa algo o alguien en Estados Unidos dice algo que no le conviene a su permanencia en el poder, a su cogioca, a su vagabundería. Pero se pasan la vida entera subordinado, con una actitud dependiente de la política imperial. Recientemente, este gobierno, y específicamente con el presidente Danilo Medina a la cabeza, fue capaz, en la Feria del Libro dedicada a Puerto Rico, de alzar la bandera de los Estados Unidos y no la de Puerto Rico, en un acto de ayección colonialista. Pero igual, usted no ha visto jamás a la Cancillería, al gobierno, enfrentar la política intervencionista, genocida, guerrerista de los Estados Unidos en el mundo. Se callan frente a las bases militares diseminadas en todo el Caribe, Puerto Rico, Aruba, Curazao, Centroamérica. Silencio total. Se pliegan al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Y entonces, cuando alguien de allá, como fue el senador Menéndez, que yo decía que es un senador ultraderechista y mafioso, que incluso tiene una de sus residencias, una de sus plazas, uno de sus oasis en la Romana, en casa de campo, visita constantemente y ha estado metido en escándalos relacionados con trata y compra de placeres sexuales con muchachitas jóvenes que la pervierten. Fue el factor de apoyo de Melgen en un ejercicio profesional corrupto, Melgen Semán. Y estuvo metido también en el tema de los escáneres y los aparatos electrónicos para las aduanas. Todo aquel. De manera que ese tipo es una basura. Pero esa basura ahora, por conveniencia, se pronunció contra la reelección de Danilo Medina porque sus conexiones fundamentales políticas aquí son con el lionelismo. Y específicamente con el vinchismo, aunque lo nieguen. Ahí hay una mancuerna importante. Y eso pasa en los poderes y en las estructuras políticas de los poderes imperialistas, que unos se inclinan por unos serviles y otros por otros serviles. Tienen sus serviles preferidos, sus gobernadores de colonia preferidos. Porque Leonel Fernández fue un gobernador de colonia, corrupto además, mafioso además, narcopresidente también. Entonces, ¿qué autoridad tienen esta gente para hablar de soberanía del país? Y de persona no grata, fulano. Pero los primeros no gratos son ellos. Y sus padrinos allá también. Entonces, ¿qué es lo que? Eso por el lado del danilismo. Los otros casi tienen a Bob Menéndez como un patriota. La situación es que también el oportunismo se extiende al tema reelección, repostulación, reeleccionismo, antireeleccionismo. En tanto, son antireeleccionistas a conveniencia o reeleccionistas también a conveniencia. Porque
Leonel Fernández se religió. Y la última vez no pudo, aunque quería. Y tuvo que replegarse. Hipólito, que está hablando ahora junto con Abinader, de que eso no es intervención, de que claro que es intervención. Bob Menéndez es presidente de la Cámara de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, y lo que le está pidiendo a Pompeo es que presione. Pompeo es Trump. ¿Y cómo presionan estos tipos? Extorsionando, amenazan de una manera. Eso no se ha dado todavía, pero ellos están pidiendo eso. Porque generalmente eso se da contra gente que defiende la soberanía de verdad. Danilo Medina, ¿qué soberanía defiende? A Danilo Medina lo pueden descartar porque ya se gastó. Podrían en un momento decir, ya se fue. Como descartan a Wessing, como han descartado al propio Balaguer en un momento determinado. Lo usan y después le dan la patada o lo marginan. Y le dicen, déle paso a otro. Pero todos estos pedidos y todo estos lobby que están haciendo en Estados Unidos, lo que conduce es fundamentalmente a darle el papel preeminente y relevante a los Estados Unidos en las decisiones políticas, incluso menudas del país. Lo cual no le da vergüenza a ellos porque ellos son unos sinvergüenzas, los que hacen esto. Opositores y oficialistas. Y pasa también este tema con el tema de la democracia. Ahora están diciendo que a Danilo pidiéndole, a algunos politólogos, pidiéndole que no extravíe el camino de la democracia. Pero qué democracia del carajo la que hay aquí. Hace tiempo que ellos dominan todo. Y hace tiempo además que es una democracia corrompida y una dictadura corrompida y corruptora. Lo que hace el reeleccionismo presidencial es mantener eso a favor del grupo y de la facción que está y agravar el problema. Pero alternando a Danilo por Leonel o a Danilo por Abinader o por Hipólito, aquí no se ha logrado en los casos que se ha dado y no se logra superar esta situación, ni de dependencia, ni del proceso de abuso, de uso abusivo del poder, mucho menos de la estructura dictatorial del Estado Dominicano y su proceso de putrefacción. Todos ellos lo que representan es ese pantano. Pero aquí los opinadores se adaptan también a todos esos oportunismos y analizan las cosas por arribita, por sus expresiones, no por sus raíces. En fin de cuentas, aquí hay un circo en el marco de una tragedia. Lo que se está dando a nivel político electoral es un circo. Pero un circo además financiado con dinero sucio por todas las vías. De los grandes empresarios, del narcotráfico, de la corrupción, son los que tienen campo los políticos, de todo eso es lo que está ahí en el medio, de los contribuyentes para robárselo, para mantenerse en el poder, y eso es lo que hay que cambiar de raíz. Aquí hay que decir que hay que cambiarlo todo y hay que sacarlo a todo. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro. Me decía un amigo vasco, un gran pensador marxista, Iñaki Gil de San Vicente, hablando de los imperialismos y del sistema del imperialismo occidental, de Estados Unidos, Europa sobre todo. Él decía, no menosprecien nunca el imperialismo europeo, que tiene una historia, además de crueldades, pero es que es mucho más ducho, ¿no? A eso se agrega también
que los niveles de descomposición del sistema imperialista occidental están mucho más concentrados, se han acelerado mucho más en el caso de Estados Unidos como centro de ese sistema, la decadencia. Y eso hace muchas veces que países europeos astutamente no le sigan totalmente los pasos a las políticas trogloditas que genera la decadencia del poder estadounidense. Y es el caso de Noruega en este momento respecto a Venezuela. Noruega ha planteado servir de intermediario para un diálogo, para una nueva ronda de negociación del tema. Frente a eso, lógicamente, el gobierno de Maduro no puede decir que no. Tiene que estar dispuesto a eso, desde sus posiciones. Creo que ha subrayado dos cosas importantes. Que hay dos elementos que tienen que ser garantía inexcusable. La paz, el tratamiento en paz de las partes y la soberanía. Y la soberanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente Guaidó, Leopoldo López, la derecha, la ultraderecha fascistoide y una gran parte de las propias derechas venezolanas de otro carácter son fuerzas subalternas a los Estados Unidos y no creen en la soberanía de ese país. Pero pasa además que el tutor quiere eliminar la soberanía de ese país y recolonizarlo. Entonces, yo no estoy opuesto a que se converse, pero se ha ganado una pelea, se ha ganado una batalla importante. Hay una victoria táctica. No le salieron las cosas a Trump, a Guaidó, al imperio, como ellos pensaban. Y han tenido que recular. Y es posible que en ese recular se monten sobre este tema de Noruega. Ahora, yo no auguro, como lo dije cuando las negociaciones aquí en República Dominicana, ningún acuerdo duradero. Ahí hay intereses antagónicos que están dados precisamente alrededor de la soberanía y de los recursos, de los valiosos recursos de ese país. Solo que se produjera un repliegue de Estados Unidos frente a eso. Y no es la tónica. Porque el imperio, para sobrevivir en el marco de su modelo de dispendioso, derrochador, con todo ese consumismo aberrante, con carencias enormes de materias primas esenciales y de lo que son los minerales estratégicos para las nuevas tecnologías, fuentes energéticas, está actuando sobre los territorios que tienen esa riqueza con una drasticidad extraordinaria. Entonces, sin cuestionar la flexibilidad que hay que tener para evitar que se diga lo que uno no es, hay que ir al fondo del problema. En Venezuela el desenlace será con vencedores y vencidos, o no será. Entonces, hay que profundizar la acción. No basta la defensiva en este momento, hay que pasar a la ofensiva independientemente del diálogo. Esos grandes capitales, esas grandes empresas, esa fuente que le da base a la derecha, hay que romperle el epiplón. Hay que confiscar, hay que controlar comercio exterior, sistema financiero, con nuevas modalidades, pero hay que producir un cambio en dirección a la orientación socialista. Lo dejamos ahí porque estamos un poco pasaditos. Y estaremos mañana con ustedes aquí en su Tiro al Blanco, como todos los días de lunes a viernes, en un espacio
donde se dice siempre lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.